tardes, compañeros, compañeras democráticos. Estamos aquí una vez más en estas mesas para tratar uno de los puntos muy importantes que teníamos ahí pendientitos, que es acerca del primer charrazo que se da aquí en el metro. La última mesa lo vimos como un poquito superficial, pero vamos a ahondar un poquito. Y antes que nada, en este video queremos hablar y aclarar unas cosillas que han estado ahí circulando. Hay un denominado colectivo de trabajadores democráticos que andan repartiendo este tipo de información, este tipo de folletos digital, y no sé si físicamente, pero sí quisiéramos aclarar un poco, porque digo, ya aquí tengo al buen Sena, que me acompaña en todas estas mesas, y bueno, un poquito de lo que aquí aclara, ¿no? O sea, hablando sobre un compañero jubilado, el buen Humberto Bautista, apodado el Diablo, que está atrás de todos estos movimientos, moviendo los hilos y como diablo que es. Sí, como diablo que es, aquí con esta marioneta, aquí es su seguidor. Nada más, compañeros, nada más les reiteramos, no se dejen engañar por este tipo de publicaciones, por este tipo de desinformación, porque es lo que es. Aquí, como en cada mesa, se les ha invitado a todos los compañeros, y digo, todavía desconocemos quién es el pobre individuo que se presta a este tipo de información, pero pues mira, mi buen Sena, no sabíamos que te estábamos pagando tanto, no manches. Y no, ya. Sí, y luego también al buen Rafael Fisgón, nuestro querido compa, a ver si nos llegas a ver en este video, pero tampoco tenía conocimiento de que te estábamos ahí abonando algo en tu nómina o algo así, porque vaya que sí me sorprende, vaya que sí son creativos estos señores, ¿eh? Pero pues sí, mi Sena, ¿cómo ves aquí con esta bandita que piensa que te estamos pagando una millonada? Sí. De tanto que entra, sobre todo aquí al sindicato, que te andamos pagando por este tipo de mesas. Sí, yo creo que pues gastan su dinerito en vano, ¿no? Que pues bueno, lo que pasa es que la clandestinidad o el anonimato les permite, ¿no? Ese es un punto importante. Entonces, el no dar la cara tiene un beneficio, ¿no? Claro. Que puedes decir, pues lo que se te ocurra. Exacto. Lo que se te ocurra, porque, pues sí, pues lo que resalta es que dicen que no se están pagando, y pues lo cual es falso, ¿no? Porque no sé de dónde sacan eso, porque a nosotros nos pagan el instituto, nos ayudan con algún recurso, ¿no? Nos apoyan, pues. Claro. No voy a decir pagos, sino nos apoyan con un recurso, y para el estilo de vida que nosotros tenemos, pues está bien, ¿no? Está bien, sí. nos permite pues llevar a cabo las labores de formación política. Bien decía, ¿no? Al César lo que es del César. Sí. Pero aquí lo importante es lo que aseguran estos, o compañero, no sé, sí. Yo creo que le consta, ¿no? Yo creo que ha de tener ahí tus recibos de pago que te hace el sindicato, o yo creo que hay de haber sacado ahí una nómina con conjunto ahí para que vea también cuánto es, porque sí. Compañero, te faltó poner cuánto es exactamente, porque digo, si estamos hablando de miles de pesos, hay que ser claros, ¿no? Sí, todos los servicios que en este tema presta el Instituto Nacional de Formación Política, pues todo es gratuito, porque, y es un decir, porque bueno, pues finalmente los recursos que llegan son recursos del pueblo y que se le devuelven al pueblo, ¿no? En forma, en este caso a los trabajadores, en forma de eso, de formación política, ¿no?
Y bueno, pues sí, es falso que nos estén pagando algo. Y lo otro también es falso, ¿no? Las dos cosas que tienen que ver aquí, porque como dice Jonathan bien, pues no hay, es fácil decir tantas cosas sin probarlas, ¿no? Sin una demostración de lo que se está diciendo, una comprobación. Claro. Y lo otro que digo que es falso, pues es yo creo que el sindicato democrático cumple digamos, con la ley, con sus estatutos, ¿no? De no estar afiliado a ningún partido político. Nosotros no ponemos como condición que la gente tenga un partido político, que en este caso los trabajadores pertenezcan para nada, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Si nosotros damos, digamos, ese servicio a quien lo necesite, a quien lo solicite, sin ninguna condición de ningún tipo, ¿no? O sea, aquí tuvimos algunas personas que cuestionaron eso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los sindicatos son plurales, ¿no? Son plurales, es decir, que conviven diversos pensamientos, ¿no? No hay un pensamiento único o de alguna ideología, de alguna doctrina o de algún partido, ¿no? Sino que los trabajadores como los ciudadanos pues, tienen la libertad de profesar, militar, estar afiliado al partido, secta o lo que quieran, ¿no? Eso sí. Sí, entonces, Ajá. perdón. No, dime, menciona. Entonces no hay ningún tipo de condicionamiento, no, y de lo que hablamos no tiene que ver con eso, ¿no? Entonces tratamos por ejemplo, todo este periodo que tenemos hablando sobre este folleto, ¿no? Claro, buenísimo, que nosotros saludamos a quienes los escribieron y les pedimos, creo que Jonathan ya lo ha hecho, que se presenten por aquí y nos saluden, aunque sea, ¿no? Sí. A Zabala Bucio, y si por ahí anda y nos ve, nos escucha, y a estos compañeros que suscriben este folleto, muy importante. Tenemos ya semanas, ¿no? Ya, pues de hecho, hablando sobre esto. va a ser como la séptima mesa acerca de ese. Nos ha llevado ahí algo. Bueno, es que cada vez que hablamos sobre un tema que sale en el libro, pues surgen otros más. Sí, claro. Que van ahí adheridos, ¿no? Podemos hablar prácticamente de todos los temas, ¿no? De hecho. Con libertad. Y entonces hay eso, justamente, ¿no? De que la gente toma sus decisiones, pero lo que menos podría hacer un instituto es afiliar o exigirle adhesión, ¿no? Sí, fíjate que eso es lo más cómico, en serio. De verdad, por una parte, qué bueno que sigan haciendo esto, compas, quien los haga, porque sí nos da más credibilidad, al contrario de lo que ustedes tal vez piensen, porque bien dice aquí Siena, es bajo la tela del anonimato, creo que todos pueden decir misa. Está increíble, neta, lo que dice aquí. Muy chistoso. Pero bueno, ese es el problema de no venir a aclarar las cosas. Ese es el problema de no aceptar las invitaciones cuando se les hacen cordialmente, que se les hacen que vamos a debatir de una manera respetuosa. Pero bueno, he aquí uno de esos malos frutos que tiene el encapricharse nada más diciendo, yo no voy porque me van a morenizar. Jonathan es el morenizador del sindicato. Hijos de mi vida. De verdad que me da mucha risa, sinceramente. Antes, lejos de sentirme aludido. De molestarte. Sí, de molestar. La verdad es que sí me da mucha risa. Son muy tiernos, compañeros, pero bueno, de todos modos, a pesar de todo esto, la verdad es que la invitación sigue. Aquellos compañeros que
que aún tengan dudas, la verdad es que los invitamos, para eso son estas mesas, precisamente para aclarar cualquier duda, para que vean que no nos estamos afiliando a nada, para que vean que Sí. estamos debatiendo de la historia del sindicato y no solo del democrático, como lo hemos estado viendo en este libro. Hemos estado viendo la historia sindical del sindicato del metro cuando surgió. Porque obviamente cuando se creó la empresa, pues solamente había un único sindicato. Ya después de ahí, justamente lo que vamos a hablar hoy, lo que fue el primer charrazo, y cómo es que se fueron formando este tipo de corrientes alternas, corrientes democráticas, precisamente para zafarse de todo este corporativismo que tenía en su momento la empresa con el sindicato. Pero en fin, pues ya que hablamos y aclaramos un poquito este tema de estos compañeros tan cómicos y su tríptico, pues vamos a darle de lleno a la mesa que teníamos preparada, que es acerca de este primer charrazo que se da, ¿no, mi buen Sana? Exacto, sí. Yo sin antes decir lo siguiente, si me permites, Jonathan. Adelante. Sí, en el caso de nuestro compañero Rafael Barajas, todo el mundo sabe, él lo ha dicho, él no tiene ninguna percepción por ser presidente del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política. Él no cobra. Desde hace, ya vamos para 7 años con esto. Él no cobra. No, yo entiendo que quienes estamos en esta cosa de formación política, Jonathan, tenemos que seguir una mística, ¿no? Sí. O sea, si no creemos en lo que hacemos, pues simplemente no estaríamos aquí en esta cosa de la formación política. Esa es una cosa. Hace poco, el año pasado mismo, también para constatar lo que digo, a Rafael Barajas le ofrecieron. Rafael Barajas, él lo dijo, sin su consentimiento lo metieron a una tómbola y salió electo para una candidatura de senaduría. Y él lo rechazó. Dijo, no, yo no. Todo el mundo dijo, no, pues ya ganó su senaduría, ya se va del instituto, ¿no? Como si él anduviera buscando eso, ¿eh? Claro. Entonces él lo rechazó por lo mismo, para ser consecuente con lo que dice, ¿no? Tener congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo nada más quería, por último, señalar eso, compañero Jonathan, y bueno, pues seguimos, ¿no? Sí. Seguimos en esta parte que tú dices. Yo quería también un poco, siempre, repasando un poquito a manera de recapitulación. Nosotros la última vez dijimos, ¿no? Cómo era, por qué era el sabotaje, ¿no? Que se supone, ¿no? Ajá. Que se supone, que conjeturamos, por lo que mismo escribe Sabalabucio. Ellos estuvieron convencidos, el Comité Ejecutivo General de entonces estaba convencido de que tenían, ¿cómo dicen? Los pelos de la burra en la mano. De la burra en la mano, ¿no? Con esa base dijeron, aquí hay un sabotaje. Lo discutieron y decidieron no declararlo y no llegar a una confrontación mayor. No oficializarlo como muy peligrosa, ¿no? Tomaron esa decisión. Bueno. Entonces, después de ese episodio que tenía como fin, no lo dije hace rato, pues golpear al sindicato democrático. Tenía como fin meter miedo, meter pánico y frenar la lucha, la movilización sindical. Ese tenía fin. Pero bueno, ¿cómo sucedió eso? Fíjense bien que para que la administración en ese momento del STC, Metro, pudiera concretar eso, no fue una cosa automática o rápida. El sindicato sobrevivió al sabotaje. Y fue un proceso posterior, obviamente, el que llevó
a una situación en que se produce el charrazo, ¿no? El primer charrazo, como ustedes le llaman en la historia. Y de eso se trata ahora, ya lo ha dicho el compañero Jonathan. Entonces, nada más para recapitular aquí, el autor de aquí transcribe como cinco puntos en los que la comisión investigadora, supuestamente investigadora, declara las causas del accidente, que ni lo vamos a leer porque eso ni es cierto, ¿no? Todo lo que dicen ahí contradice a la verdad y a lo que realmente pasó. Bueno, pero sí hay unas cosas que no dijimos en esa parte, y ya para entrar de lleno al tema, ¿no? El conductor del tren 10, que fue el que golpeó al tren 8, ¿no? Jonathan, se llama o se llamaba Carlos Fernández Sánchez. Él fue enjuiciado y condenado. Al principio el sindicato lo apoyó, le consiguió un abogado llamado Jesús Zamora Pierce. El abogado dijo que cobraba 250,000. El sindicato le dio solamente 75 y después abandonó el caso el sindicato, ¿no? Pero es de todas maneras lo digo porque cuando lo dijimos esa vez, el nombre de la persona esta que llegó a buscar la caja negra, extrajo la cinta y rápidamente se escabulló, se escapó. Ese cuate fue el jefe del departamento de transportación, llamado Tebel Personsky. ¿Estoy en lo cierto, Jonathan? Sí, sí, sí. Ajá, bueno, los trabajadores antes sí le exigieron que lo abriera y que informara y que a dónde se llevaba la cinta que sacó de toda la caja. información. No lo quiso mostrar y prácticamente huyó del lugar, ¿no? Fíjese bien, ¿no? Si era cosa buena lo que estaba haciendo, ¿no? Obviamente no. Entonces fue que según esto, ¿no? Los peritos en la materia dieron esas 5 ideas o resoluciones de por qué había ocurrido ese accidente. Bueno, dice que los autores del folleto que estamos viendo dicen que después del accidente las consecuencias sobre la vida sindical se hicieron sentir de inmediato y que vino un reflujo del movimiento, ¿no? Que ha de haber sido muy breve, no, tampoco fue como dijimos, ¿no? Los trabajadores no cayeron en la provocación, hubo calma, pero había lucha todavía, sí. Entonces, dice que el reflujo se visualizó porque se visualizó por la actitud del Comité Ejecutivo General ante los ataques de la empresa, ¿no? Dice que incluso llegaron a presentarse agresiones hacia los trabajadores por parte de los usuarios, ¿no? Que esa fue una de las manifestaciones, ¿no? Que tuvieron que aguantar los trabajadores, que el público usuario los responsabilizaba a ellos, ¿no? Así es. Pero ya vimos que no era así. Dice, la administración aprovechó para no cumplir lo pactado en el reglamento de las condiciones generales de trabajo. Así estuvieron hasta principios de 1976. Se acercaba la fecha de la primera revisión del reglamento de las condiciones generales de trabajo. Lo que los trabajadores querían era el cumplimiento del reglamento de las condiciones generales de trabajo, ¿no? Que se cumpliera lo que hasta entonces había ganado el sindicato, ¿no? Ya lo hemos
enumerado en otras ocasiones. Entonces, nuevamente ellos piden la intervención de Octavio Sentíes, que era el regente del departamento del Distrito Federal de entonces, ¿no? Y todavía hay todavía hicieron otro, voy a decir así, fabricaron otro accidente. Esto no habíamos hablado, Jonathan, cuando se une la línea 1 con la 2 en la estación Pino Suárez, ¿no? Se incendia, ¿no? Se incendia todo el área que establece ese enlace entre las dos líneas, ¿no? Así es. Sí, yo creo que con la idea también, ¿no? De que se culpara a los trabajadores. Bueno, ya en el capítulo de 4 de la transformación de la estructura sindical, nos dicen los compañeros que hay inconformidad de los trabajadores con el Comité Ejecutivo General porque, pues sí, ellos están pidiendo que se cumplan las conquistas, lo que habían pactado y que se había acordado y que ya era ley, ¿no? Y entonces no se cumplía, la empresa se negaba a ese cumplimiento. La administración de entonces. Entonces, hubo gente que recogió firmas para pedirle al Comité Ejecutivo General que emplazara a huelga por ese incumplimiento, ¿no, Jonathan? Por ese incumplimiento que tenía la administración. Bueno, pero lo que pasó fue que esperaron un tiempo porque ya se acercaba la fecha del segundo Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Bueno, exacto. Nos dicen que el 9 de marzo del 76 se inicia justamente el segundo Congreso General Ordinario, ¿verdad? Así es. Ajá. Sí, se lleva a cabo. Lo inaugura el regente de la ciudad, Sentíes, y el dirigente de la FETSE, ¿no? Así es. Dice que dura hasta el 15 de marzo ese congreso, y nos dice que la transformación radical de la vida del sindicato comienza justamente aquí, cuando ya el sindicato llevaba 6 años de existencia, ¿no? Así es. 6 años de edad, todavía estaba muy chavito, ¿no? Es lo que te iba a decir, todavía era muy nuevo y se vio en todos, digo, hasta quienes nos han seguido, quienes los han leído, han visto todos estos cambios de comité ejecutivos generales que se han llevado a cabo en estos 6 años, que realmente es poco tiempo, y se ve, ¿no? Como esa inmadurez, por así decirlo, claro, de la vida sindical que llevaba a cabo el sindicato. Y creo que yo sé que vamos a llegar a eso, igual este tipo de cuestiones viene a resaltar también al momento de la renuncia de este Comité Ejecutivo General a 10 días de iniciar la primera revisión del reglamento de las condiciones generales. Sí, según esto, no sé si coincidan nuestras lecturas, Jonathan, de que todos renuncian menos a Abalo Bucio, ¿no? Sí. A decir de él mismo, ¿no? Sí, a decir de él. Y por eso se pelea con Adán, ¿no? El secretario general, porque Bucio no era secretario general, sino de propaganda, era de... Ajá, ahora sí que de prensa y propaganda. De prensa y propaganda, sí. Ahí se nombra, en ese congreso segundo, se nombra la comisión, que es una comisión para representar, dice, al sindicato en la revisión de las condiciones generales de trabajo. Se limitan las facultades de la comisión revisora. De hecho, esa comisión que se nombra, pues, es la comisión revisora, ¿no? De las condiciones generales de trabajo. Solo que ya ves que aquí comentan los compañeros que en realidad se crean 3 comisiones. Una precisamente para representar al sindicato, una que manejara internamente el sindicato, y la tercera que es justamente esta que mencionas, la revisora. La comisión revisora, que efectivamente solo se limita
a esa parte, ¿no? A sus facultades de decisión, como ellos lo llaman. Entonces aquí, en ese momento de que estamos hablando, no hay, entonces al renunciar, no hay comité ejecutivo general, ¿no? Y se declara permanente, la asamblea Así es. Del Congreso, se declara permanente, ¿no? Asamblea permanente o Congreso permanente, ¿no? Ajá. Dice que se cambia la estructura sindical, limitando la capacidad de dirección de los representantes a favor de las bases, ¿no? Y ampliando, dice, la participación de los trabajadores de diversas instancias. Se hacen 120 cambios, dice, a los estatutos, ¿no? Todo gira alrededor del delegado departamental. El papel que debe jugar un delegado departamental es importantísimo. Claro, y fíjate cómo aquí, yo lo veo, ¿no? Quién sabe, es una mera opinión, pero cómo aquí ya empieza a manejarse como en ese doble filo este papel de un delegado departamental o un delegado sindical. ¿Por qué? Porque más adelante vemos cómo lo manejan a mal ahora sí que esta posición que tienen los delegados. Igual seguimos con el otro punto, porque, ¿no? Es muy importante, alguna vez vamos a tener, vamos a invitar a Elías Aguilar a que nos dé una plática sobre la importancia y el papel de los delegados sindicales, ¿no? Él tiene un tema, tiene detallado una conferencia sobre, se llama, él le puso el ABC del delegado sindical, ¿no? Porque es el vínculo, entre la representación sindical y los trabajadores directamente, ¿no? En una área específica. Así es. Sí, aquí no, te quería enseñar esto. Yo no sé qué tanto se basa él en eso, pero luego le... Mira. Un manual de la el delegado sindical. Bueno, dice que se elabora el plan de acción. Los trabajadores de la sección 2 habían iniciado un tortuguismo en el mantenimiento de trenes en protesta por el incumplimiento del reglamento, ¿no? Que solamente estaban trabajando a 60% de su capacidad. Entonces el plan de acción contempla, además de eso, la realización de mítines y volanteos a los usuarios. Emplazan a la administración a que en 45 días cumpla con sus solicitudes, ¿no? Que de lo contrario estallarían la huelga, ¿no? Así es. Nos relatan los compañeros historiadores del sindicato del metro. Dice que ante la indiferencia de la administración, diferencia ante las peticiones de los trabajadores, se fueron al Departamento de Distrito Federal para que ahí los escucharan. Intervinieran, exactamente. Fíjate que igual aquí, y como igual otro punto de esos que creo yo de repente se vuelven clave, es esto, ¿no? O sea, el sindicato nuevo, ya 6 años, pero el sindicato nuevo que empieza a decir, ok, la empresa no me hace el caso que necesito, y mi manera de presionar o mi manera de que se atiendan las demandas es ir con más arriba, a otro nivel de gobierno. Van con Sentíes, que justamente es el regente del Departamento del Distrito Federal. Los había apoyado hasta ese momento. Hasta la FED en un momento. La FED justamente, es lo que te digo exactamente. Cómo de repente se voltea todo. O sea, cómo algo que iba pues para bien, que iba defendiendo a los trabajadores, a su área de trabajo, a sus derechos laborales, cómo de repente en un momento toma, ¿no? O sea, se voltea completamente. ¿Por qué? Porque aquí, efectivamente, al inicio, en este segundo Congreso General, dado que la empresa no le seguía haciendo caso al cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, que dicen, ok, subimos de nivel para que nos atiendas,
Y resulta en este momento, Después fue aún positivo, contraproducente. exactamente. Ajá. Aquí todavía resulta positivo porque el Departamento del Distrito Federal y la FEDSE hacen que la empresa cumpla con las condiciones generales que en ese momento imperaban, ¿no? Sin embargo, pues ya vemos más adelante cómo es que cambia la jugada. Exacto, sí, lo vamos a ver aquí en esta parte. Sí, porque yo creo que aquí había que considerar si hubo algunas fallas en la estrategia del sindicato, ¿no? A lo mejor hubo algunas cosas que fallaron, en este caso atribuidas al sindicato, a la dirigencia sindical. ¿Y por qué? Porque da la impresión, así digo, da la impresión de que el movimiento se radicalizaba, ¿no? Ajá. Pudiera ser, hacer es un elemento que para el análisis. Dice, 8 meses duró el Congreso Permanente, ¿no? Sí, hasta noviembre del 76, en que se llama a nuevas elecciones, porque acuérdense que había quedado la dirección acéfala, ¿no? Exacto. No había, el sindicato se quedó sin representación sindical. Se cohesionaron los de la corriente democrática. Bueno, aquí ya hay claramente dos corrientes: la corriente antidemocrática, pro-gubernamental, digamos, pro-patronal, de una parte, y de la otra la tendencia democrática, como llamaron en el caso de los electricistas. Aquí le llaman corriente democrática. Me parece que así mismo le han de haber llamado. Sí. Entonces, ya estaban dos campos, ¿no? Estaban los dos bandos definidos. Delimitados, exactamente. Dice, y por la otra estaban los charros, apoyados por el país. Ya aquí ya se había ocurrido el cambio. Ya esta otra parte. Aquí ya empezaba esta intervención. Sí, del Departamento de Federal y la FED, apoyando a la oposición a los democráticos. Exactamente. Nada menos que eso. Finalmente dice, ganan los democráticos. Dice bien, los democráticos estaban bien firmes y fortalecidos. Dice, ganan los democráticos con muy poco margen. Esa fue la gran cuestión, ¿no? Sí, uno de los aspectos. Sí, ya llegan debilitados, ganan pero debilitados, ¿no? Así es. Entonces pierden fuerza ante la administración, dice, del sistema de transporte colectivo del metro. Así se mantuvo la correlación de fuerza hasta el 77, en que entra ¿quién? JLP, que es el último gobierno del desarrollo estabilizador del viejo estado de bienestar priista. Acuérdense bien que termina su periodo el 82, empieza el 77, termina en el 82, y ya entra de lleno, o no de lleno, sino inicia, ya mete en la punta el neoliberalismo. El neoliberalismo, ¿no? Sí, así es. Recordemos que a pesar de estar apoyados en estas experiencias que nos narran los compañeros, es importante abarcar el tema político y social que se vivía en ese momento en todo el país, ¿no? Por eso nos es tan importante ver quién es el que estaba en la presidencia entonces, Claro. cómo es que manejaba el tema político y, bueno, y social económico en ese entonces, porque aquí marca que precisamente López Portillo aplica un esquema antisindical, antilaboral, y bien lo dijiste, ¿no? Era como la punta del iceberg de lo que vendría más adelante, ya como fue con lo de la Madrid, con Salinas, Cedillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuamos con esto de la llegada de López Portillo y cómo, de cierta manera, impactó a este comité democrático que todavía estaba al frente del sindicato del metro, pero como vimos, cómo poco a poco se empieza a voltear pues toda esta
pues toda esta tendencia que venía. A ponerse más difícil, ¿no? La situación para el movimiento. Exactamente. En particular para los democráticos. Porque ya no solo era la empresa, ya empezaba, como estamos viendo, pues ya empezaban en esos niveles más arriba que antes se apoyaban, como era el Departamento del Distrito Federal y luego la Federación, la FEDSE, cómo empiezan a apoyar en este sentido pues a los charros. Sí, sí, sí. Y pues obviamente empiezan a ganar más terreno, ¿no? Sí, obviamente sí, por sí. Conveniencia, pero como esta es una de las partes que más me gusta de este libro, porque desmenuza muy bien cómo se llevó a cabo, ¿no? Este acto. Te da muchos elementos para que tú hagas tu propio análisis, ¿no? Y te des cuenta que realmente pasó. Sí, la verdad es que sí. Sí, fíjate, porque yo sí los deja ver el libro que todos los 70s, entonces hasta el 77, hasta más antes de los 70, fue una parte histórica de movilizaciones obreras, ¿no? De grandes luchas obreras, grandes conquistas obreras, de sindicatos, de democracia sindical, muy, muy importante, ¿no? Pero ya a fines de la década de los 70, ya entra López Portillo, pero ya López Portillo ya empieza a golpear, ¿no? Porque ya de plano, después del 82, ya con el inicio del neoliberalismo, empieza también, vuelve a resurgir un poco el movimiento obrero, pero ya de manera defensiva, ya no ofensiva como en los 70. Defensiva, ¿por qué? Porque era un movimiento de resistencia a la implantación del neoliberalismo. Todos los 80 inicia eso, ¿no? Ya estaban en modo sobrevivencia. Exacto, ahora. Y entonces termina ese periodo de auge, de resistencia, con las elecciones, con el fraude del 88, ¿no? Ahí se expresó la lucha obrera de manera electoral, claro. Y a favor del nacionalismo cardenista, ¿no? Democrático. Sí, exacto. Sí. Bueno, entonces se va desgastando el sindicato, donde nos quedamos, ¿no? Del relato. Sí, sí, sí. El sindicato se va desgastando ante esta política de austeridad con la que entra JLP y dice, esta situación fue aprovechada por la empresa para reagrupar a los charros y enfrentarlos a la corriente democrática hasta que llega a desplazar a esta corriente democrática de la dirección sindical. Luego viene esta parte que lo voy a decir rápido porque ya creo que ya vamos acercándonos al cierre, ¿no? Jonathan. Sí, 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 vamos bien. La amenaza de la empresa por el control del sindicato, el primer charrazo y la represión, ¿no? Bueno, aquí nos plantea que la política laboral cambia, ya lo dijimos, en 1937 con el inicio sexenal de JLP, ¿no? Hay mano dura en el manejo de las relaciones laborales, lo que tú decías, y bueno, las relaciones laborales en el metro y el sindicato no eran distintas, pues, a lo que estaba pasando en el entorno nacional, ¿no? Claro. Con la política laboral. Entonces, dice, durante 6 días sesiona el tercer congreso del sindicato del metro. Del metro. Congreso General Ordinario. Aquí ya es el tercero, ¿verdad? Aquí ya es el tercero. Ya vamos al tercero en febrero de 1977. Así es. Cuando entra la solución somos todos, ¿no? Y hay que administrar la abundancia del petróleo. Las líneas políticas de López Portillo, el perro, ¿sí, verdad? Defenderé como un perro el peso, ¿no? Fue su dicho de él. Ok. Ahí le falló un poquito, pero... Sí. Dice que... entrando el tercer, bueno, más bien celebrando el tercer Congreso General Ordinario, rescatan ahí algunos puntos
que para ellos, bueno, así como lo redactan los compañeros, se veía un poco austero, ¿no? Estas nuevas demandas para entrar a esta nueva revisión, porque pues aumenta, fíjate, también aquí, compañeros, qué bueno que tocamos este tema, porque vean cuál ha sido tal diferencia en estas peticiones a las que se llevan año con año contemporáneamente. Porque fíjate, aquí se exigía un aumento al salario en un 25%. 25% al salario. 25%. El aumento al vale de despensa alimenticia, establecimiento de una tienda de consumo, base para los trabajadores de limpieza y la inclusión de los acuerdos pactados en el año anterior a las condiciones generales de trabajo. Aquí la verdad es que sí es importante, y digo no porque solamente pasa en el metro, sino también en otras instancias, pero vea cómo ha decrecido esta petición de aumento salarial. Claro. Porque siempre los aumentos salariales que cantan o bueno, vitorean con bombo, tarolas y demás, de un 4%, de un 3.5 XX. Sin embargo, siempre el aumento está por debajo de la inflación. Sí, eso duró con el neoliberalismo, ¿no? Sí, exactamente. No llegaba ni a la décima. No, y es lo que vemos. Hablando en un ámbito contemporáneo, compañeros, sabemos que el salario de un trabajador del metro promedio con una categoría base, pues sabemos que es poco, es poco. Aquí lo que nos dan y nos cuentan que las prestaciones son las que nos ayudan a subsistir, pero realmente el salario ha quedado pero muy mermado. Sin embargo, hay quienes todavía aplauden que se lleve este aumento tan decrépito, ¿sabes? Creo que una vez lo platicamos, que lo llevamos a términos ya de pesos, 3.5, 4% de aumento, y a estas catorcenas se aumentan reflejados ya en moneda nacional, son cerca de 80 pesos, 85, y te digo, vaya que viene así como de... Sí, no, es que el salario viene arrastrando una pérdida de décadas. Bastante. Pero eso está presente, ¿eh? Yo todo lo que compro así, lo veo en relación a cuánto equivale del salario mínimo. O sea, compro una cosa de 100 pesos, ya es la mitad de un salario mínimo. Sí. Pero ¿qué te compras ahora con 100 pesos? Exactamente. ¿Sí? Una comida ya te cuesta eso en cualquier parte, de un día. Te echas 2, 3 comiditas de esas al día, no, hombre, no te alcanza. Y para ti, y tu familia. Así es. Y tu renta, y tu ropa, y las cosas que necesitan tus hijos. O sea, exactamente. El salario está deprimidísimo. Sí, o sea, el poder adquisitivo del salario es... No. Y es como invisible. Y venimos arrastrando eso de décadas, desde los 80, yo digo. Todavía hasta los 80 teníamos un salario que nos alcanzaba. Todavía claro. Un poquito hasta ahí. Pero ya de ahí, ya que se instala y se despliega el neoliberalismo, no, hombre, nos fue como en feria. Uy, pero sí, yo hace poco estaba viendo uno de los comerciales que introdujeron cuando le quitaron los ceros al peso, y cómo decían que realmente no afectaría, pero pues bueno, o sea, no sé, digo, ellos teniendo sus ingresos millonarios, pues, y ya habiendo pactado con más cosas, pues que iban a sufrir de esta devaluación que miles y millones de mexicanos sufrimos, ¿no? Y mi punto va justamente a esto. Sabemos que el salario del trabajador del metro está demasiado golpeado. Sin embargo... en general. En particular el del metro. Sin embargo, ¿por qué
¿Por qué no ha salido aquel que goza de la lucha con la empresa para unas condiciones mejores para el trabajador? ¿Por qué ese sindicato titular no negocia algo similar a esto? O sea, no negocia un aumento salarial real. No estamos hablando de celebrar un 3%, un 4%, un 5%. Estamos hablando de pelear por un aumento salarial que sea realmente visto, que sea en beneficio para los trabajadores, sustantivo. Pero es que es lo que digo, celebrar nada más que se quede, que se aumentó el 2, 3%, no. ¿Eso para qué? Eso no estoy diciendo que sea o que seamos como malagradecidos, pero realmente si le importara pues todo este tema de los trabajadores, se pelearía por algo justo. A eso es a lo que voy. Se pelearía por algo justo y no por hacerle como en el que se lleva algo de la mesa arrancado a la empresa. Porque pues realmente no. O sea, realmente de esto a como estamos ahorita actualmente, pues, la verdad es que sí hay mucho de que desear, mi buen Sena. Podríamos hablar de un punto posteriormente, un tema específico del salario, ¿no? Ver los porcentajes, el salario real, sí. El salario. Si recuerdas la última, una de las mesas que tuvimos sobre la historia del salario mínimo en México, esa en general, sería bueno que viéramos una detallada de Saúl Escobar, una detallada precisamente de cómo ha ido mermando el salario en los trabajadores de aquí del metro, ¿no? Bueno, entonces comento un poquito rápido para acabar esta parte, Jonathan, si me permites. Sí, bueno, entonces en el tercer congreso se nombra obviamente una comisión revisora, ¿no? Y se plantea la elaboración de un pliego petitorio, ¿no? Así es. En ese congreso del febrero del 77, ¿no? Y bueno, hay que revisar las condiciones generales de trabajo, y tú ya mencionaste, había cinco puntos del pliego petitorio, ¿no? Aumentos del 25%, como tú dices, aumento del vale de despensa, y se había acordado o se solicita, se pide que se instale una tienda de consumo. Así es. Creo que lo llegaron a tener ustedes, o lo tienen todavía. ¿No, verdad? No. Ya no existe. Bueno, si es que llegó a existir. Llegaba así como estas del Superiste, no sé si recuerdas las tiendas. Sí. Sí, compraban ahí, a mí me tocó todavía esa parte. Y luego dice, base a los trabajadores de limpieza, es muy importante esa parte. Y luego, inclusión al reglamento de la Comisión General de Trabajo, de los acuerdos ya pactados en el 76. Pero volviendo a la basificación de trabajadores de limpieza, en un momento dado acusan cuando agarra esa bandera el sindicato, lo acusan los charros de estar defendiendo más a los trabajadores de limpieza que no tenían sindicato que a los sindicalizados, ¿no? Exacto. Llegaron a ese extremo. Pero ese de los sindicatos todavía está presente. Y es lo que te iba a decir. Fíjate que cómo es este juego que llevan a cabo de empezar a decirles a los demás afiliados oiga, ¿cómo es que no van a prestarle más atención a quienes ya estamos sindicalizados? Y yo lo veo así como esa falta de visión de, oye, pero pues están tratando de incluir a los compañeros de limpieza que hasta la fecha siguen desprotegidos. Porque tú podrías decir, nosotros ya estamos sindicalizados, pero ellos no. Exacto. ¿Dónde queda esa conciencia? Pero bueno, ahí regresamos, ¿no? Porque efectivamente, estos compañeros charriles empiezan con este modo de ver así como de, ¿por qué le están poniendo más atención a ellos y a nosotros que ya estamos aquí, no? Ese siempre ha sido como un tema, ¿no? El acaparamiento de toda
toda reflexión y toda luz para que te atiendan, no dejan crecer más. Y volvemos otra vez. El problema de estos compañeros de limpieza, pues, persiste hasta el día de hoy, la verdad. No, ya. Yo no me voy a cansar de decir que los trabajadores parecen indigentes por las condiciones de trabajo. Así es. Ya a uno le dan ganas de sacar algo y darles, ¿no? Porque se ven así. Sí. Tú podrías decir que, bueno, pues de que estén ahí a que estén en su casa, mejor que estén ahí, ok, pero no pueden tener un trabajo decente, un trabajo digno. Ese no es un trabajo digno. Definitivamente no se está realizando con dignidad, con orgullo. ¿Por qué no con orgullo? ¿Te parecería un orgullo para ti trabajar en esas condiciones? Claro que no. Efectivamente. Entonces, y se ven, su aspecto de ellos se ve así. No se ven bien. Sí, no, la verdad es que es muy lamentable este caso. Digo, también lo hemos comentado, pero sí es muy lamentable el caso de los compañeros de limpieza. Pero bueno, o sea, vemos cómo desde mucho antes se tenía esta intención. Sí. Y que no sé por qué no se ha retomado. Creo que de verdad, si quisiera el sindicato titular llevarlo a cabo, pues teniendo el poder social, económico que tiene. Y había que ver quién se beneficia de eso. Ok, uno dice, ok, la administración se ahorra esas prestaciones que no tienen los de limpieza. Ok, pero ¿quién más se beneficia? ¿Sospechas de alguien? ¿Qué te puedo decir? Alguien que le gusta estar con varias empresas. Vas a caer en el sospechosismo. Sí, nada más nada como especular mal, ¿verdad? Pensar mal. Exactamente. Tener la mente cochambrosa. Pero bueno, entonces dice que el sindicato no podía emplazar a huelga porque es el apartado B, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces dice que tenía que buscar otros medios de presión. Y el 21 de abril, ya estamos en abril, pues ya hace 2 días cumplió, ¿cuántos años? Ajá, bueno. Fue del 77. Se denuncian ejercicios de policías y personal. Entonces, lo que hace la administración es prepararse o preparar gente para sustituir a los operadores en caso de que se vayan al paro o a la huelga, de hecho, ¿no? Así es. No, en realidad sí, bueno, denuncian los compañeros que efectivamente se llevó a cabo, que justamente improvisa la empresa metiendo a estos compañeros de confianza y a compañeros de policía auxiliar, ¿no? Creo que hasta ocurren accidentes, ¿no? Ajá, exactamente, ocurren algunos ahí incidentes que generan, pues obviamente retrasos en la línea, que generan afectaciones en la línea, pero todo eso por un intento de la empresa como de parchar este alzamiento de voz por parte de los trabajadores que pues demandaban lo que era justo para ellos. Y justamente fíjate también otro de los temas, pues que te digo que forman como esas causalidades que llevan a cabo toda culminación en este primer charrazo. ¿Por qué? Porque empiezan los compañeros, ya ves que convocan a una marcha de balderas al Zócalo para presionar a la empresa que se cumpla el pliego petitorio que venía en este tercer Congreso General. Y entonces los charros de la FESE le dicen, efectivamente, vengan para acá, vamos a ahí vamos, porque ahí empieza la FESE a decir, pues mira, yo puedo intervenir y no te preocupes, yo le digo a la empresa que cumpla con las condiciones, pero pues tú ya deja de movilizar. Tranquilo. Y entonces ahí es donde empieza también todo este rollo, ¿no? O sea, bueno, viene comenzando poco atrás con este tipo de intervención, pero aquí empieza también a meterse todavía más. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde quedan esas decisiones autónomas que toma o que debería de haber tomado el sindicato, aún para que la empresa cumpliera lo del pliego petitorio, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la FED se le dice, tú no te vayas a movilizar y yo me encargo de que la empresa te haga caso, y ¡pam! Resulta ser
efectivo eso, ¿no? Resulta que Ujú, la ujú. FED se habla, o bueno, se entiende con la empresa, Ujú. accede al cumplimiento del pliego petitorio hacia las condiciones generales de trabajo de esa segunda revisión, pero dejan inmóviles a este grupo que tenía pensado llevar a La cabo esta marcha, ¿no? movilización, sí, 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 sí. Correcto. Terminamos así rápido. ¿Tenemos tiempo? Sí, 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 Ok, sí. ok, Jonathan. Sí, dice que aquí menciona la invasión de la autonomía universitaria al ejército, ¿no? Oh, sí. Ordenado por López Portillo. Lo que no tengo eh, suficientemente claro es de que si en ese tiempo lo que se pedía era eh, la baja del costo del transporte público en la UNAM, o ya era el no cobro de cuotas, ¿no? Porque Barnés lo que quería era aumentar, ¿no? Sí, La sí, sí, cuota sí, la cuota. de inscripción, de pago por parte de los estudiantes. Yo creo que es esa huelga, ¿no? Donde participó nuestra presidenta actual, y yo creo que de eso fue ese movimiento, ¿no? Que fue roto eh, el ejército, pero finalmente sí tuvo éxito porque no se salió Barnés con la suya de aumentar De aumentarlo, la cuota, exactamente. Y sí. de hecho, ya ves que más adelante se eliminó prácticamente el Sí, cobro dentro de Ciudad exacto. Universitaria. Sí. Bueno, aquí la FED, ya lo dijiste tú, intercede a cambio que cesen las movilizaciones, y y dice que la empresa, según esto, acepta las demandas el 13 de julio, ¿no? Ujú. Bueno, luego dice que comienza una campaña de difamación del sindicato, ¿no? Diciendo que esto ya lo hemos dicho, perdón, lo estoy repitiendo, pero dice que está más interesado en defender a los trabajadores de limpieza que a los sindicalizados, ¿no? Claro. Eso, perdón la repetición, pero bueno, lo tengo aquí. Dice, la administración comienza a reprimir y despedir a los 25 líderes visibles de los trabajadores de limpieza, ¿no? Esto ocurrió el 1 de septiembre. Vamos rápido para final, ¿no? Faltan Sí, sí, dos sí. puntos. El sistema de transporte colectivo, su administración organiza una marcha contra el Comité Contra el Ejecutivo Comité General Ejecutivo. Democrático. Efectivamente. Ajá. ¿Y quién está al frente de esa marcha? Figueroa, Un tal Rubén Figueroa Alcocer. ¿No tendrá que ver con el cacique de Guerrero? ¿quién sabe? Ha de ser su hijo, ¿qué más? Híjole, hasta se llama igual. Bueno, el priismo, el caciquismo priista reinaba, ¿no? En todos lados. Entonces eh, eh, dice que llevan a cabo esa marcha a principios de diciembre. Claro. ¿Y qué querían los directivos de la empresa? Doblegar al sindicato, a sus líderes, Exacto. pues se aproximaba un nuevo congreso, el cuarto Congreso General Ordinario del sindicato, y pretendían ganar la elección de delegados afines. Así es. Ujú. Fíjate que es cómo recae ahora lo que veníamos planteando en lo que pasa en este primer congreso, ¿no? O sea, Sí. del primero al cuarto, Ujú. de cómo empiezan, en el primero marcaban estas delimitaciones a los directivos o a los que estaban más arriba en la dirección sindical, y cómo empieza a recaer más peso en estos delegados sindicales. Ajá, ajá. Pero es lo que venía diciendo, o sea, cómo empieza a jugar este doble filo del delegado sindical para bien y pues para mal, como lo que estaba orquestando la empresa Los junto compraron. con la FED. ¿Por qué? Porque exactamente esta marcha que se presta el subdirector general, Marcha patronal. exacto, en contra del Comité Ejecutivo General Democrático que estaba en ese entonces. Claro. ¿Y cómo fue para empezar a imponer pues a sus hombres, a sus piezas, Sí, sí. para que ocupara este tipo de cargos y empezar a armar mejor ahí la estrategia para terminar votándolos, ¿no? Porque pues aquí justamente decían
que se financia también a un grupo de empleados Claro. para sabotear asambleas, para imponer a delegados y que además promoviera la firma de acuerdos con representantes que ya habían sido expulsados del sindicato por traidores. Al mismo tiempo que desconocían a los auténticos representantes. Efectivamente, aquí fíjate, dice, el 14 de febrero ya del 78, inicia el cuarto Congreso General Ordinario en las instalaciones del Congreso del El Trabajo. Congreso del Trabajo. Y aquí uno de estos puntos, porque estos son los que empiezan a culminar con este charrazo, porque justamente dice, al siguiente día de iniciado el cuarto Congreso, Se salen los charros. empieza este desconocimiento de los miembros del Comité Ejecutivo a través de este grupo de delegados minoritarios que fueron impuestos por la empresa y por la FETSE. ¿Y por qué? Porque aquí se salen del Congreso del Trabajo, se van a las instalaciones de la FETSE a sesionar y, como bien dijimos, a pesar de que era un número reducido, traen todo este respaldo de esta federación. De la empresa, de la policía y de la regencia. O sea, fue el charrazo, la culminación del charrazo. De ahí lo que siguió fue la toma del local sindical, ahí termina la consumación. Así es, ahí se termina consumando, porque efectivamente, bueno, aquí ya nos relatan los compañeros que a buen modo de lo que hacen estos sujetos, pues dice la empresa, pues entre más pronto mejor, ¿no? O sea, al desconocimiento del Comité Ejecutivo General real, entonces la empresa empieza a decir, bueno, si ya sesionaron y te votaron, empieza a quitar las licencias sindicales, las comisiones, congela las cuentas de las cuotas sindicales. O sea, ahí se vio el tramar de este grupo charril con la empresa al empezar a hacer todo esto, ¿no? Sin siquiera tener una negociación bilateral. Todo fue unilateral y a conveniencia. Un golpe. Fue literalmente, sí, un golpe en seco, porque la empresa empieza a tomar estas acciones de desconocimiento, de congelamiento de cuentas, de despidos, porque justamente empieza menciona que son, creo, 15 despidos, entre los que comienzan, que son activistas sindicales y donde también incluían algunos representantes sindicales de este comité que fue sacado a la fuerza. 15 despedidos. Sí. Así es, 15 despedidos. Y fíjate que aquí ya nada más nos mencionan el 15 de mayo llama esta representación espuria, como lo llaman, para poder legitimar, y por eso en comillas, porque para según darle visto bueno ante la ley, convoca a estas votaciones de este nuevo comité ejecutivo, que ya es donde estaba ocupado por todos estos charros, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas también rescatables que mencionan aquí es justamente, ¿no? O sea, los trabajadores se dan cuenta de lo que acaba de pasar, y a pesar de que llevan las urnas a los trabajadores, no votan, se abstienen a realmente participar de este mal golpe tan traidor. Hay una resistencia heroica de los trabajadores. Exacto. No se rinden, están golpeados y resisten. Exacto. Los despedidos resisten, demandan, etcétera. Al final tienen que aceptar su liquidación. Claro. Pero ni aún así han perdido la batalla, continúan dando la lucha y dice, vamos a prepararnos para esas elecciones donde quieren imponer un charro, ¿no? Y no es por hacérselas de emoción, pero hasta ahí vamos a dejar desde hoy. Claramente, sí. Lo que sigue se lo contaremos el próximo miércoles. El próximo miércoles, si Dios quiere, y vamos a seguir, pues sí, charlando acerca de esto. Por cierto, pues compañeros, se acerca es fecha próxima nuestra Asamblea General Ordinaria del Sindicato Democrático. Así que efectivamente los invitamos a que asistan, a que se saquen de dudas de todo esto que vienen mencionando, ¿no? Aquí nosotros lo acabamos de leer, hay campañas difamatorias que
que hay, que se llevan a cabo, y sin embargo, pues, nada mejor como hablar con la verdad para esclarecer todo. Así que de verdad, compañeros, nosotros los invitamos a que asistan a esta asamblea. Estamos convencidos, creo que de lo único real que mandan en estos trípticos, y yo digo real porque yo también creo en eso, es que el sindicato es de los trabajadores, efectivamente. El sindicato lo hacen los trabajadores. Son los Y trabajadores. somos los trabajadores. Pero sin embargo, también debemos de tener una mesura en el actuar y en el pensar de cómo dirigirnos, porque recuerden que pues bajo un anonimato todos pueden decir lo que quieran y no siempre es válido. Así que, pues compañeros, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Nuevamente, quien guste venir aquí, miércoles, 1 de la tarde, de todos modos se va a volver a lanzar la invitación, pero cualquier aclaración, Pues, aquí estamos. Mecena, sí, muchas pues, gracias. invitamos a estos a que vengan, ¿no? A ver si sí se atreven a que podamos aclararlo. Se enriquece, la crítica fortalece, ¿no? Claro, eso sí, la verdad es que sí. Toda crítica constructiva enriquece a aquellos a los que se le hace. Sí, es bien llevada y es bien intencionada. Finalmente lo que se quiere es el beneficio de todos, ¿no? Entonces, efectivamente. muchas gracias, compañeras, compañeros, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Sindicato Democrático. Nos vemos la próxima vez.